Hemos visto que para un cierto número de flujo incidente, al que le corresponderá un tirante conjugado H1, va a haber un tirante conjugado subcrítico H2 para el cual el resalto esté en equilibrio. Y entonces vimos el resalto libre. Pero, ¿qué sucede si ese tirante conjugado H2 no es igual al tirante de restitución? O no es igual al tirante uniforme del escurrimiento subcrítico que tenemos aguas abajo. Uno normalmente tiene la curva H2 en función del caudal que le corresponde al resalto, es decir, cómo va a variar el tirante conjugado en función del caudal que uno tiene. Y a su vez uno tiene la descarga natural de un río. La condición de restitución va a estar dada por el tirante que hay en el río aguas abajo de la obra para determinado caudal. Ahora, para ese caudal, si se forma un resalto, le va a corresponder un tirante conjugado H2 subcrítico. Ahora uno en el diseño del resalto o del cuenco disipador donde uno pretende que se forme el resalto, va a tener que definir una condición. Normalmente uno podría decir, bueno, uno diseña para el caudal máximo. Entonces, en ese caso, el tirante conjugado de diseño lo hacemos coincidir con el tirante de restitución. Pero, ¿qué pasa para otros caudales, incluso menores? Podemos tener que haya un montón de situaciones en las que no se nos forma el resalto libre y entonces pueda haber incluso para caudales menores al diseño daños aguas abajo de la estructura. Y un diseño adecuado de la obra de disipación entonces requiere el análisis del funcionamiento hidráulico y de las condiciones de estabilidad del resalto y de equilibrio del resalto para todo el rango de situaciones de caudal posible. Veamos entonces qué sucede si el tirante de restitución es mayor que el tirante conjugado subcrítico que le corresponde a un cierto resalto. Acá yo he planteado dos situaciones donde se nos puede formar un resalto. Uno es aguas abajo de una compuerta, otro es en el cambio de una pendiente a un escurrimiento supercrítico a un escurrimiento subcrítico. En este caso, la compuerta la hemos colocado en un tramo de canal con pendiente subcrítica. Fíjense que acá el tirante de restitución lo hacemos coincidir con el tirante uniforme que le corresponde a la pendiente subcrítica y de la figura de la derecha tenemos una pendiente supercrítica con un tirante uniforme menor que el tirante crítico y una pendiente subcrítica con un tirante uniforme mayor que el crítico. Si la condición de restitución, que en estos casos va a estar dada por el tirante uniforme subcrítico, es mayor que el tirante conjugado 2, como vemos acá, o como vemos acá, evidentemente para que este sistema pueda estar en equilibrio y la situación sea una situación posible, debiera desarrollarse una variación de tirante desde este tirante H2 al tirante uniforme 2. ¿Cómo sería esto? Evidentemente a través de una potencial curva de remanso, con un escurrimiento gradualmente variado. La situación que se presenta en el gráfico, tanto en la izquierda como en la derecha, requeriría el desarrollo de una curva de remanso que me vincule el tirante conjugado 2 con el tirante uniforme 2. Como estamos con una pendiente subcrítica, donde el tirante de restitución es el tirante uniforme 2, podemos identificar cuáles son las zonas del escurrimiento como hicimos cuando analizamos curvas de remanso. Entonces tenemos que arriba, por encima del tirante uniforme, tenemos la zona 1, entre el tirante uniforme y el tirante crítico tenemos la zona 2, y por debajo de ambos tirantes, el uniforme y el crítico, tenemos la zona 3. Si tuviéramos que tener una curva de remanso entre el tirante conjugado 2 y el tirante uniforme 2, tendría que desarrollarse en zona 2. Entonces, tendríamos que tener, ya sea acá o acá,
una curva de remanso en zona 2 que gane tirante con el recorrido. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque en la zona 2 las curvas de remanso siempre pierden tirante con el recorrido. ¿Cuál entonces sería otra situación posible que debiéramos analizar para ver cómo se resuelve un sistema como el que planteamos acá? Otra posibilidad es plantear que el tirante conjugado 2 coincida con el uniforme y entonces evidentemente va a haber un cambio en las condiciones de ingreso al resalto, porque el tirante conjugado 1 ahora va a estar asociado al nuevo tirante conjugado 2 que lo hacemos coincidir con el tirante uniforme 2. ¿Cómo analizamos esto? Lo podemos hacer a través del diagrama o del gráfico de variación de momenta con el tirante. Hemos graficado la momenta con el tirante. Teníamos que la situación original se correspondía con una momenta 1 igual a una momenta 2 y tendríamos un tirante 1 conjugado supercrítico y un tirante 2 conjugado subcrítico. Como vimos, el tirante uniforme era mayor que el conjugado 2, entonces lo que vamos a plantear ahora es decir, bueno, veamos qué sucede si el tirante conjugado en lugar de ser H2 ahora es H2' y para H2' vamos a tener una momenta 2' y esa momenta 2' le tiene que corresponder en la sección de aguas arriba una momenta 1'. A esta momenta 1' le va a corresponder un tirante H1' que como vemos del diagrama de momenta va a ser menor que el tirante que tenía originalmente, ya sea en la sección contraída aguas abajo de la compuerta o el tirante uniforme 1 correspondiente al escurrimiento uniforme supercrítico. Esta condición de que H1' es menor que H1 sería la que se representa en la siguiente figura. Sería la que tenemos acá. Para el caso de la compuerta, de la misma manera podría analizarse para el caso de cambio de pendiente. Y entonces, aquí también la unión de este tirante mayor con este tirante menor tendría que hacerse a través de una curva de remanso con un escurrimiento gradualmente variado que permita vincular las dos condiciones de tirante. Y de esa forma quedaría el sistema en equilibrio. Pero ¿qué sucede? Tenemos zona 1 por encima del tirante uniforme el crítico, zona 2 entre ambos tirantes característicos y zona 3 por debajo de ambos tirantes. Fíjense que nosotros necesitaríamos que se desarrolle una curva en zona 3 que pierda tirante con el recorrido. Y eso también es imposible porque en zona 3 las curvas de remanso siempre incrementan el tirante con el recorrido. Entonces, vimos que no puede desarrollarse un resalto sobre la pendiente subcrítica si el tirante de restitución es mayor que el tirante conjugado a la salida del resalto. ¿Qué sucede en estas situaciones? Vamos a tener lo que se llaman resaltos sumergidos. Entonces, los resaltos sumergidos son los que presentan una condición de restitución tal que el tirante uniforme o el tirante de restitución en el canal supera el tirante conjugado subcrítico del resalto. Y definimos el índice de sumergencia del resalto como la relación entre la diferencia entre el tirante de restitución y el conjugado de salida subcrítico respecto al tirante conjugado subcrítico. En los casos de resaltos sumergidos aguas abajo de una compuerta, no va a desarrollarse un resalto con la geometría característica que estuvimos viendo hasta ahora. El resalto queda ahogado, se produce un flujo con una turbulencia alta aguas abajo de la compuerta, pero el resalto no queda bien definido y la eficiencia en la disipación de energía de este tipo de estructuras baja considerablemente. El análisis de las ecuaciones para un resalto ahogado, sumergido, aguas abajo una compuerta,
lo vamos a ver y analizar cuando veamos el tema particular de compuertas. ¿Qué sucede si tenemos un resalto sumergido pero en un cambio de pendientes? Hemos visto que el resalto no puede desarrollarse sobre la pendiente subcrítica y ahora lo que vamos a ver es si el resalto puede desarrollarse sobre la pendiente supercrítica. En esos casos tendríamos que el tirante conjugado de entrada al resalto corresponde con el tirante uniforme. Para este tirante uniforme se va a quedar definido un tirante conjugado aguas abajo, que es un tirante subcrítico, y este tirante conjugado 2 va a ser menor que el uniforme de restitución en el tramo de pendiente subcrítica aguas abajo. Entonces, aquí, ¿se puede formar alguna curva de remanso? Fíjense que estamos en qué zona. Ahora, la zona 1 la tenemos acá, por encima del tirante crítico y por encima del tirante uniforme. La zona 2 está entre ambos tirantes y la zona 3 está por debajo del tirante uniforme. Es decir, que uno tendría que tener en zona 1 una curva de remanso que gane tirante desde el tirante 2 conjugado al resalto al tirante uniforme 2. Y esto efectivamente es posible, pues sería una curva de remanso F1, porque estamos en fuerte pendiente, fíjense que se forma en fuerte pendiente, en zona 1 que gana tirante con el recorrido. Cuando tenemos un cambio de pendiente y se produce el ahogamiento del resalto, se genera un resalto sumergido, lo que vamos a tener es que el resalto se monta sobre la pendiente supercrítica y se desarrolla una curva de remanso aguas abajo del resalto. Ahora vimos que ese resalto se formaba sobre la pendiente supercrítica y esa pendiente supercrítica puede ser importante y entonces dejaríamos de cumplir con las condiciones de cuando hicimos el análisis de la ecuación de equilibrio y que habíamos supuesto que la pendiente de fondo era horizontal. En un caso como el planteado, donde la pendiente de fondo no puede despreciarse y es importante, fíjense que la componente del peso en la dirección del escurrimiento puede tener un valor importante y entonces en la ecuación de cantidad de movimiento tendríamos que incorporar esta componente del peso. Ahora, ¿cuánto vale el peso? Si desconocemos cómo es exactamente la superficie libre, tampoco podemos conocer con precisión cuánto es el peso de nuestro volumen de control. Entonces, en esos casos, en realidad la forma en que se resuelve es una solución semi-empírica y hay investigadores que han hecho un análisis de todo esto y han graficado sus resultados experimentales. Por ejemplo, en la bibliografía hay resultados de experiencias de laboratorio donde en función del número de Freud hay relaciones entre los tirantes conjugados H2 sobre H1 e incluso hay relaciones que nos definen la longitud del resalto en función del número de Freud, por supuesto, y también de la pendiente de fondo. Acá en el gráfico de la izquierda tienen cómo varía la relación entre los tirantes conjugados a medida que cambia el número de Freud y a medida que se incrementa la pendiente. Evidentemente se aprecia que cuando aumenta la pendiente hay un aumento de la altura del resalto, es decir, aumenta la relación entre H2 y H1. Y de la misma forma, para un mismo número de Freud, uno puede ver que la longitud de resalto se acorta a medida que se van incrementando las pendientes. Para un fondo horizontal y para pendientes crecientes vemos que la longitud de resalto también se acorta. ¿Qué sucede si el tirante de restitución es menor que el conjugado subcrítico del resalto? Las configuraciones para los dos ejemplos que había planteado antes, con compuerta y con cambio de pendiente, sería la que tenemos acá. Tenemos un tirante conjugado 2 y un tirante uniforme
aguas abajo, que sería el de restitución, menor. En estas situaciones uno tiene zona 1, por encima del tirante uniforme del crítico, zona 2, zona 3. Es decir, que debiera desarrollarse una curva de remanso entre el tirante 2 y el uniforme 2 en zona 1 que pierda tirante con el recorrido. Como vimos, esto tendría que desarrollarse tanto para la situación aguas abajo una compuerta para una situación como cambio de pendiente. Es imposible. ¿Por qué? Porque en zona 1 las curvas de remanso siempre ganan tirante con el recorrido y no podemos tener una curva que pierda tirante aquí. Vamos a hacer entonces un análisis como hicimos en el caso anterior, planteando qué sucede si el tirante conjugado coincide con el tirante de restitución, que en estas situaciones que mostramos antes era coincidente con el tirante uniforme del tramo subcrítico. Y de esa manera se nos va a modificar el tirante conjugado de ingreso al resalto. Vamos a hacer un análisis similar al que hicimos antes, trabajando con el diagrama de variación de momenta en función del tirante. En estas situaciones, ahora el tirante conjugado no va a ser H2, sino que va a ser H'2, que va a ser coincidente con el tirante uniforme. Este tirante conjugado es menor, y entonces al tener un tirante menor le va a corresponder también una momenta menor, y para esa momenta menor el tirante conjugado aguas arriba va a tener un valor más grande. Es decir, que ahora, si nosotros forzamos a que el tirante conjugado aguas abajo coincida con el de restitución, el tirante conjugado que vamos a tener aguas arriba va a ser mayor que el correspondiente, ya sea a la sección contraída aguas abajo de la compuerta o al tirante uniforme correspondiente al tramo de pendiente supercrítica en el caso del cambio de pendiente. Este sería el esquema que tenemos, donde tendríamos que tener una curva que vincule el tirante H1 con H1'. ¿Y en qué zona estamos? Fíjense, estamos zona 1, zona 2, zona 3. Estamos en zona 3 y sería necesario una curva de remanso que gane tirante con el recorrido desde H1 a H1'. Y en zona 3 eso es posible. Y para el caso de tener entonces el resalto sobre una pendiente subcrítica, se va a desarrollar una curva de 3 entre el tirante H1 y el H1', que era el correspondiente como conjugado al tirante H2' cuando H2' coincidía con el de restitución uniforme aguas abajo. Entonces, en estos casos se habla de que el resalto es rechazado. ¿Por qué? Porque el resalto se va a formar una cierta distancia aguas abajo porque se tiene que desarrollar esta curva de 3. Entonces, esto es posible, el resalto se barre hacia aguas abajo y en esta situación donde el tirante de restitución es menor que el conjugado del resalto H2, el resalto se va a formar aguas abajo. Para terminar la clase 4 les dejo un par de diapositivas con afirmaciones para que ustedes indiquen cuáles son las correctas.